Te voy a decir exactamente por qué tu negocio no está creciendo o por qué te está tomando demasiado tiempo en conseguir los resultados que tanto buscas. Y es que para que podamos resolver el día de hoy concretamente el qué y el cómo, para poder resolverlo necesitamos entender lo que tenemos en pantalla. Y lo que tenemos en pantalla se le conoce como diagrama de flujo o un mapeo de procesos, que esto es importante siempre tenerlo antes de ejecutar una idea. Si han escuchado la frase de lee todo antes de hacer nada, es justamente esto. Antes de empezar a invertir tiempo, dinero, empezar a pagar en cursos, que en gastar en mentorías, coaches, lo que sea, te invito a que agarres tu lápiz, a que agarres un papel y que empieces a trabajar esto. Y la pregunta es, ¿cómo podemos empezar a trabajar? Bueno, primero tenemos que entender que dentro de todo negocio, idea o proyecto necesitamos tres ciclos importantes: el ciclo de ventas, el ciclo de compras y el ciclo de manufactura de un producto o servicio, sea tangible o sea intangible. Ahora, también te estarás preguntando, bueno, ya tengo mi lápiz, ya tengo mi papel, ¿cómo puedo iniciar para poder mapear mis procesos? Bien, vamos a iniciar el día de hoy mapeando el proceso que luego mucha gente le da miedo o cree que es muy complejo resolver, que son las tan famosas ventas. Y para poder resolver esto, necesitamos entender lo siguiente: las ventas no son un objetivo, sino son un resultado de una correcta administración y ejecución de prospección y de conversión. ¿Qué es lo que estamos viendo a continuación? En el primer cuadro vamos a observar que tenemos el departamento de marketing o el departamento de CRM. Sí, marketing es el encargado de generar las bases de datos que entran en el CRM. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, en el primer cuadro que tenemos acá, tenemos un lead. ¿Qué quiere decir? Que primero tenemos que generar un prospecto para que luego de prospecto lo pasemos a una oportunidad de hacer un cierre. Cuando marketing concreta esos dos pasos, entonces asigna a un vendedor a dicha oportunidad. Ahora, para que nosotros podamos trabajar correctamente el CRM, necesitamos lo que vemos en pantalla y en gris, los documentos masters. ¿Qué quiere decir? Que no podemos trabajar dentro del departamento de marketing o CRM si no tenemos estos documentos masters que podemos ver aquí en pantalla, los grupos de productos, porque sí, necesitamos un conjunto de productos pues para que podamos vender y empezar el proceso de atracción o de prospección. Una vez que prospectamos y queremos ahora convertir, hacer un cierre, en el proceso de prospección, el de marketing ya generó un lead, de lead generó una oportunidad y ahora se lo asignó un vendedor. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora el vendedor tiene en su cancha este dato. Una vez que se lo pasa, él ya puede generar una cotización y de cotización puede generar una orden de venta. Pero vamos a observar aquí que en Masters tenemos que necesitamos un cliente, necesitamos un ítem y su precio, un artículo y un precio, y también términos de pago. Si nosotros tenemos esas tres cosas, un vendedor va a poder ejecutar correctamente una cotización y por ende una orden de ventas. Vas viendo cómo se empieza a generar un mapeo o cómo se empieza a generar realmente de una manera clara y ordenada lo que tiene que hacer cada quien. Y es que observemos, de la orden de venta estamos yéndonos luego al departamento de compras, que luego a poco no te ha sucedido o has escuchado que dicen, oye, estamos vendiendo, pero luego ni siquiera sabemos si tenemos en stock, o a lo mejor estamos vendiendo y ni siquiera sabemos si tenemos en existencias o si podemos pedir, y luego empiezan los conflictos a sobrevender, vender cosas que no hay cuando deberíamos de vender cosas que están próximas a caducar. Entonces, esa brecha, esa mala comunicación es la que justamente impide que podamos crecer. Y estoy seguro que todo lo que te estoy diciendo te suena porque es el caos del día a día que sucede cuando no mapeamos. ¿Y por qué? Porque observemos, de una orden de venta podemos hacer una solicitud de material, ¿de acuerdo? Porque cuando vendemos tenemos que comprar material para poder manufacturar un producto o un servicio. Ahí solicitamos la orden de compra, solicitamos el material. Después de una orden de material tenemos que solicitar un presupuesto, luego evaluar diferentes presupuestos de proveedores para luego generar una orden de compra. Y para que nosotros podamos generar una orden de compra necesitamos nuestros documentos maestros, que estos documentos maestros en este caso son proveedores y artículos, artículos que
tienen que ir en relación a dicho proveedor. También una vez que se genera una orden de compra, vemos que luego se hace una distribución de stock. Puede ser una entrada, puede ser una salida. De ahí pueden entrar diferentes cuestiones como una orden de pago, de ahí puede ser una factura de compra o de venta. Y una vez que se genera ciertos datos contables, a lo mejor luego lo podemos vincular con recursos humanos. De la orden de venta se puede generar un proyecto. Entonces, si te das cuenta, lo que al principio y en una plática se escuchaba fácil, cuando lo empiezas a mapear te das cuenta que hay muchas cosas que no se estaban considerando y que luego eso hace justamente que fracasemos. Entonces, como primer paso, les voy a invitar para que podamos resolver esto hoy mismo, es que agarres tu libreta, agarres tu lápiz y empieces a mapear tus diferentes procesos, tus departamentos. Crea un cuadro, dentro del cuadro vas creando un inicio y un fin y luego entre los diferentes cuadritos los empiezas a vincular. Ahora bien, en Grupo Altoplano, nuestra solución o la manera en la que podemos trabajar de una mejor manera, nosotros no solo nos limitamos a generar este mapeo, que luego se podría decir que empezamos de lo general y luego vamos a ir a lo particular. ¿Y a qué me refiero? Que una vez que ustedes ya tengan estos cuadritos que vemos en pantalla, hace falta hacer un zoom y cuando hacemos ese pequeño zoom imaginario, luego aparece algo que se llaman manuales de procesos. Y estos manuales de procesos justamente nos van a permitir hacer un zoom más a profundidad qué es lo que estamos haciendo, porque recordemos, lo anterior visto es el mapa de juego, el juego de mesa donde diferentes roles, jugadores se van a empezar a mover. ¿Y cómo identificamos qué jugadores se van a mover? Porque cada rol, cada jugador van a tener diferentes permisos. Algunos van a poder acceder a ciertas habitaciones y otros no. Pues esto es el tan aclamado y tan famoso organigrama que seguramente lo han escuchado todos, pero que pocos han aplicado o lo tienen presente. Estos son justamente los jugadores que se van a empezar a mover en todo el juego de mesa, ¿no? Ahora, una vez que tenemos los jugadores y seleccionamos uno, tenemos que definir cuáles son sus tareas diarias, semanales, quincenales, mensuales y hasta eventuales. Esto es muy importante porque nos va a permitir justamente saber qué es lo que tiene que hacer y cómo se va a mover. Si seguimos bajando, vamos a encontrar que tenemos aquí justamente un perfil o una ficha del jugador que vamos a tener en este caso, que es el auditor, que aquí algo que se me fue a comentar es que es importante, ok, ya tenemos el mapa, ahora hay que auditar que todo se lleve correctamente. ¿Cómo sabemos cómo se hace? Bueno, primero es teniendo el manual de procesos de cada jugador, teniendo los objetivos específicos del cargo, y de igual manera empezar a generar sus funciones diarias, quincenales, semanales, eventuales, como sus responsabilidades, para que una vez que generemos esto podamos generar nuestro documento de perfil de usuario. Es la plantilla que nos va a permitir saber si la persona que estamos seleccionando cumple con todo lo que requerimos para que se pueda desenvolver correctamente en el juego de mesa. Ahora, para este ejemplo vamos a hablar sobre los procesos de corte de caja de gimnasios, ¿de acuerdo? Aquí vemos que tiene un código del procedimiento, que eso nos va a permitir luego identificarlo en el mapa que anteriormente vimos. Luego vamos a pasar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo de dicho procedimiento? El responsable, las políticas del mismo procedimiento, que sí y que no, las reglas del juego del procedimiento. Y ahora sí, vamos a pasar a las actividades. Estas actividades pueden encontrarse dentro de cada cuadrito que hemos generado acá, o ya sea un cuadro general que prácticamente representa todo un departamento, o los cuadros internos que representan diferentes pasos. Y dentro de cada paso, recordemos que tenemos diferentes actividades, como las que tenemos acá, que es revisión de movimientos especiales, captura de ingresos totales, conciliación de inventario vendido, respaldo documental, validación y firma de conformidad, y ahí vemos que llega el fin del proceso y hasta abajo vamos a encontrar otro mapa, otra sección que se parece al anterior visto. Entonces se dan cuenta o están observando cómo de lo general estamos pasando a lo particular, y así con cada actividad que se tiene que realizar o con cada procedimiento que tenemos que realizar. Le ponemos un nombre al procedimiento, un código, un objetivo, un responsable, las políticas de qué sí y qué no para ese procedimiento y después las actividades. Y bueno,
Después de que tengamos ya nuestro mapa, nuestro tablero, nuestro juego de mesa y luego tengamos los roles, que es el organigrama, y de ahí tengamos sus manuales, que es prácticamente cómo ese jugador se puede desenvolver dentro del mapa, ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cómo tangibilizamos o cómo podemos visualizar todo esto? Porque, ok, en el mapa se ve muy bonito, pero ¿cómo podemos verlo en tiempo real? ¿Cómo le damos vida? ¿Cómo pasamos ese papel del papel, ahora sí, a la acción? Y es lo que estamos viendo en pantalla, el tan famoso, y no hay que tenerle miedo a lo que es el ERP, o como lo conocen algunos, un CRM de gestión de recursos, pero realmente es un ERP. Y en este ERP, en que es prácticamente un ERP open source llamado ERP Next, aquí nosotros lo que vamos a hacer es conglomerar los diferentes departamentos que anteriormente mapeamos. Si se dan cuenta, aquí tenemos compras, tenemos CRM, ventas, calidad, recursos humanos, WhatsApp, tenemos un módulo de restaurante, un módulo de soporte. Dentro de contabilidad tenemos facturación, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, informes financieros, ¿de acuerdo? De igual manera tenemos recursos humanos, reclutamiento, nóminas, salarios, manufactura, educación, sitio web. Vean qué completo está. Vean cómo aquí ya tenemos todo lo que necesitamos en un solo lugar y lo más importante que todo está conectado. No importa si entra o sale información con nuestros colaboradores, con clientes, con proveedores, todo lo tenemos en nuestra base de datos. Y luego si se preguntan, bueno, Alfonso, es que yo lo tengo en Excel, yo uso Power BI, yo necesito gráficos, yo necesito ver estadísticas. Déjame decirte que ya este sistema viene con lo que, bueno, unos conocerán como Power BI. Aquí nosotros lo conocemos como Insights. Prácticamente nos sirve para generar nuestros propios tableros que nos sirven para poder administrar toda la información que tenemos en nuestras bases de datos. Y por si fuera poco, toda esta base de datos la podemos conectar a WhatsApp. Imagínense que desde WhatsApp le puedan preguntar a tu base de datos, le puedas preguntar cómo van las ventas, cómo va la contabilidad y que con todo el poder de ChatGPT te pudiese contestar. Estaría increíble, ¿no? ¿Verdad? Pues todo esto lo tiene, todo esto lo administramos desde esta plataforma que, como les decía, es un ERP. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una sección que es de recursos humanos para reclutamiento, sin fin. Entonces, si se dan cuenta, ya nosotros dimos un recorrido bastante amplio de todos los pasos, el qué y cómo, para poder nosotros tener un control y ya poder ver cómo nuestra empresa crece, cómo sabemos qué es lo que está haciendo cada quien, cómo podemos asegurar el resultado y que podamos reducir la brecha entre invertir dinero para que nuestro negocio crezca y pues saber qué es lo que está sucediendo. Queremos reducir ese costo, queremos reducir esa brecha, queremos reducir ese tiempo para que tú puedas invertir con sabiduría y con eficacia tiempo, dinero, recursos, capital humano, capital financiero, todo esto simplemente iniciando un mapa. Y es que con el tiempo, de lo general, nosotros ya vamos a poder generar cosas mucho más elaboradas. Y si consideras que esto es elaborado, imagínate cuando le hagamos cada vez más zoom, 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 y vamos observando cómo se empieza a generar una cadena de canales que se van a comunicar y que prácticamente nos va a permitir ver qué es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Ya vimos todo lo que es el mapeo de nuestra empresa, cómo podemos mapearlo. De igual manera, ya vimos todos los manuales de procesos, cómo nosotros podemos saber que las personas están llevando a cabo correctamente lo que se hace dentro del mapa. Y por último, estamos observando pues cómo podemos digitalizar esto y concentrar todo esto para verlo en tiempo real, porque en papel está bonito, pero verlo en tiempo real y poder anotar todo lo que está sucediendo y que los clientes, proveedores, colaboradores, toda esa información que se genera llegue aquí, pues es impactante, ¿no? Y seguramente mucho de lo que he mencionado ya te suena o te hace sentido, pero si se te hace poco, algo que a nosotros nos hace realmente diferentes y únicos es que a esto, si el RP y a todo este sistema de procesos se te hace muy padre,
Pues imagínate que ahora no solo podamos controlar los procesos de lo que está sucediendo, sino que también podamos controlar las entradas y salidas de comunicación. No importa si es WhatsApp, si es Messenger, si es Instagram, si es un SMS, si es por página web, un correo, lo que sea. Vamos a controlar todas las entradas y salidas de información. No importa si luego mañana salen o entran nuevas personas, no importa, aquí tú siempre vas a poder controlar las conversaciones y siempre ir asignando diferentes vendedores, pero para el cliente, para el proveedor, para el colaborador, siempre vamos a estar en control. Entonces, es importante todo esto porque luego, o a lo mejor pensarás que es demasiado para a lo mejor lo que queremos solucionar. Y déjame decirte que es mejor iniciar siempre haciendo bien las cosas y que luego estemos parchando para que luego a la larga o cuando menos lo esperemos, pues ese parche se rompa y no nos dé los resultados. Entonces, te invito a que tomes tu papel, tomes tu lápiz y empieces a diagramar correctamente esto para que te des cuenta y tengas más claridad sobre lo que estás haciendo hoy en día o si estás próximo a lanzar un proyecto, pues que sepas que es importante leer todo antes de hacer nada. Muchas gracias.